Bueno, muy bien. María Elena. Muchísimas gracias por esa presentación. Me compromete todavía el doble. Vámonos. Muchísimas gracias a ti, de verdad, por, como dije, defender nuestro trajinado oficio, ¿no? Maltratado. En la Cuba de los años anteriores a este traspié histórico que ya lleva más de medio siglo, alguien muy malintencionado dijo que a los periodistas o se les pagaba o se les pegaba. Y alguien peor todavía dijo que a lo mejor las dos cosas, se les pagaba y se les pegaba. Esa imagen parece que los comunistas la tienen en la cabeza, y cuando hay una periodista como tú que decide que ni le pagan ni le pegan, ¿no? Y que además se enfrenta y que prefiere poner su dignidad por delante, yo me quito el sombrero y creo que los televidentes igual, y quiero que compartas un poco con ellos y con nosotros tu experiencia, ¿no? Gracias, Juan Manuel. Yo creo que lo más triste es tener que asombrarnos porque uno haga lo digno y lo justo, ¿no? Yo creo que ese es el primer punto, asombrarnos de honrar la esencia de una profesión. Para mí, como estoy segura que para ti, el periodismo es una manera de vivir, y para mí la mejor manera de vivir para el ser humano es siendo libre, teniendo la posibilidad de escoger y de hacer que haya justicia también. Eso no fue posible después de 18 años de estar ininterrumpidamente al aire en un canal de noticias en mi país, donde fui fundadora del primer canal de noticias que ha habido en Venezuela, en momentos además donde la política contemporánea dio un giro importantísimo. Se torció el rumbo de la democracia en Venezuela para un proyecto político hegemónico que ha ido lamentablemente consolidándose, y donde los medios de comunicación han sido un punto de honor difícil de doblegar, pero en un momento trascendental en este momento después de 15 años de revolución. Tengo que presentarte al otro invitado, ¿no? Sí. Que no puedo, quiero yo parecer maleducado, ¿no? Sebastián Arcos Casabón, primero bienvenido, ¿no? Gracias. Es una de esas personas que tampoco se doblegó nunca, ¿no? No solo porque tiene además sobre sus espaldas el peso de ser el hijo de Sebastián Arcos Verne, que es un mártir de la dictadura castrista, que murió a consecuencia del abandono médico en las cárceles, eso está comprobado, de ser además sobrino de Gustavo Arcos Verne, de ser él mismo junto con ellos fundador, y con Ricardo Bofill, del Movimiento Pro Derechos Humanos, ¿no? Y de haber estado en la cárcel siendo muy jóvenes allá, muy joven, por el año 1981. 82. Bueno, 31 de diciembre del 81. El 81 fue el primer día. Ajá, fue el primer día ya. Ajá. Y me alegra que compartan la mesa las dos experiencias, ¿no? La de Cuba y la de Venezuela. Porque, de alguna manera, todos están confluyendo, y mañana, y ya desde ahora, en este show, en este espectáculo de la CELAC, cuyo presidente es nada menos que el señor Raúl Castro. ¿Qué te parece eso de que está pasando en La Habana? Es un circo, la CELAC. Por un lado es un intento de imitar la Unión Europea, pero empezaron de arriba en vez de empezar de abajo. Los europeos, no sé si recuerdas, empezaron primero resolviendo el problema de aduanas y estableciendo una competencia económica entre los dos bloques fundamentales de la Unión Europea, que es Francia y Alemania. La unidad política vino después, la unidad monetaria vino mucho después. Los latinoamericanos siempre están con esta pretensión de tratar de hacer una unidad, pero empezando por la parte política. No sé si recuerdas el intento de unión de Venezuela y Cuba. Así una sola bandera, un solo país, que era un solo etcétera. País. Pero al final se quedan en el circo, escriben estos papelones, estos mamotretos gigantescos llenos de declaraciones rimbombantes, y después todos se van a su casa y violan lo que acaban de firmar. Y el hecho nada más que de poner a alguien como el general presidente Raúl Castro de jefe de la CELAC, de presidente de la CELAC, aunque sea por un año, demuestra qué clase de organización es. Es lamentable que haya países serios y personas serias que forman parte de esta organización. Se me olvidó decir que actualmente que es licenciado en Relaciones Internacionales y que pertenece al Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Pero sin embargo ocurren cosas concretas, como lo que inauguró en el puerto del Mariel, la menos que la presidenta de Brasil, el gran país económicamente, la gran potencia económica de América Latina. Vamos a ver ese video un momento. Brasil orgulha
Brasil se enorgullece por asociarse a Cuba en este que es el primer puerto terminal de containers del Caribe. Señoras y señores, querido presidente Raúl, la amistad que nos une se nutre de intereses comunes, identidad cultural, diálogo y cooperación. Este puerto que hoy inauguramos permanecerá como el símbolo de esta amistad duradera. Muchas gracias a todos. Bueno, ahí hay uno de los problemas gravísimos que está dándose en América del Sur, que los gobiernos juegan con los presupuestos, ¿no? Símbolo de amistad, millones para acá, millones para allá. Ustedes están regalándole al régimen de La Habana pues 90.000 millones de barriles de combustible combinado diario. Eso es más que los 5.000 millones de dólares anuales que Irina Sorina dijo costaba a la Unión Soviética hace 20 años Cuba, ¿no? ¿No hay una indignación nacional por el regalo del patrimonio económico así descaradamente? Juan Manuel, cuando tú revisas los estudios de opinión en Venezuela, uno de los puntos más sensibles y donde hay mayor rechazo público es en ese precisamente que tú acabas de mencionar. La gente en Venezuela rechaza estos acuerdos desventajosos, siempre teniendo un respeto humano por el pueblo cubano, pero sabiendo lo que pasa en Venezuela con los hospitales, con la salud pública en general, con la inseguridad y con los problemas del venezolano cotidiano. Ver, por ejemplo, que Venezuela patrocinó un hospital gigantesco en Uruguay, eso le crispa los nervios a cualquiera. En Venezuela, y la estadística dice que especialmente el tema cubano, con ese intercambio tan desigual de servicios médicos cubanos por petróleo, eso disgusta a la gente. Pero cuando usted va a ver las elecciones, usted ve que vuelve y vuelve y vuelve a ganar. La indignación de un Estado se mide ¿cómo? A través de las instituciones. El Parlamento, por ejemplo, podría pedir una investigación de esos acuerdos. ¿Y qué pasa con el Parlamento, Juan Manuel? Que las leyes fueron torcidas. No quieren dejar hablar ni siquiera a la oposición. La pobre María Corina Machado la insultan cada vez que... Eso es así, pero ¿cómo llegó esta camada de congresistas al Parlamento? Después de una reforma a la ley donde ocurre esto. Si la oposición sacó más cantidad de votos, tiene menos representantes en el Congreso porque los circuitos electorales fueron modificados. Es decir, sacó mayoría de votos, pero tiene menos representantes. Esa es la tragedia venezolana. ¿Cómo no? Y a cambio, ¿qué dan? Una foto. ¿Tú has visto la foto de la Sí. benemérita presidenta de la República de Argentina con el señor Fidel Castro? ¿Qué saca? Además que tiene esta foto se la está tomando cuando su moneda se está devaluando, yéndose al piso, los controles de cambio son una locura, el país está además en ascuas porque no sabe si ella está enferma o no enferma, si tiene un problema grave o no grave. Sin embargo, van ahí a hacer el camino, en vez del camino de Santiago, el camino de La Habana. ¿Por qué hacen el camino de La Habana? Es la contradicción tradicional de los países latinoamericanos de exigir democracia o pretender que se exige democracia y a la misma vez practicar en política exterior algo que no tiene nada que ver con la democracia. Es una especie de adoración primero de Fidel Castro y ahora de Raúl, que por lo menos anda sin uniforme y lo hace quizás un poquito más agradable, pero es el mismo perro con diferente collar. Es inconcebible que haya presidentes latinoamericanos que vayan a La Habana a estrecharle la mano a Raúl Castro, sabiendo, como saben perfectamente bien, que esa es la dictadura más antigua del hemisferio, de la historia del hemisferio occidental. Es una cosa tremenda, ¿no? Sin embargo, el trabajo de ustedes de la prensa, tú todavía vives en Venezuela, déjame decirle al público, y tú acabas de tener este último incidente en Globovisión, ¿no? Pero el modo en que tu presidente trata a la prensa y que le echa la culpa de todo, ¿no? Ahora resulta que todo lo que sucede, el crimen, esto, lo otro, la culpa es de la prensa. Mira lo último que dijo. En fiesta, la prensa burguesa amarillista desde siempre han hecho fiesta con los crímenes, con los homicidios, siempre han hecho fiesta con eso y han vivido de eso, de reportar desde la morgue, de convertirlo en la noticia principal, de reproducirlo 1000 veces y luego de hacerlo fiesta en el noticiero.
o hacerlo fiesta en la primera plana o en la contraplana. Fíjate que aquí hay una manipulación tremenda, ¿no? Porque a mí no me gustan mucho las noticias de Crónica Roja, pero si no hay muertos y si no hay violencia, es imposible dar esa noticia. Es un intento de culpar a la prensa de algo de lo que el gobierno es responsable, ¿o no? Es matar al mensajero. Es matar al mensajero, es hacer responsable a los medios cuando colocan como tú el espejo en la realidad. Los medios reflejan lo que está pasando en la calle, aun cuando las fuentes oficiales de información han sido cerradas para el periodismo independiente en Venezuela. Usted ya no puede ir a la morgue como se iba antes todos los lunes a ver qué pasó, cuál es el índice de violencia este fin de semana en este país. No se sabe, porque el gobierno cerró esa fuente de información. Y lo mismo pasa en muchas otras instancias. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay transparencia en la información? Bueno, el periodismo tiene que procurársela de alguna manera. Y en estos tiempos de tecnología, de redes sociales, de periodismo caliente con de ciudadanía, de medios de comunicación, que cualquier persona con un teléfono puede reportar algo que esté ocurriendo. ¿Cómo tapas tú el sol? Con un dedo. Es imposible. Ahora, legítimamente en Venezuela los medios están absolutamente de capa caída. Hay un bozal oficial colocado sobre el periodismo independiente en Venezuela. No es posible. Yo me siento como un paria dentro de mi propio país. A mí me preguntan, ¿qué te gustaría hacer? Y yo me río y digo, pero es que aquí ya yo no puedo responder lo que me gustaría, sino lo que se puede. Juan Manuel, no puedo escoger lo que hacer en mi país, porque no hay libertad. A ese nivel estamos. Y todos sabemos perfectamente bien que el periodismo independiente y justo ha sido la piedra en el zapato de todo gobierno donde la democracia no es la prioridad. Ahora, en este tema de cubrir las crónicas rojas, los crímenes, ¿no? Es verdad que a veces uno se cansa, dice, Dios mío, este noticiero nada más... Puro rojo. Tiro y muerto, ¿no? Pero si no lo ponen, como en la España, hasta hace 15 años atrás, casi no se cubría. Ahora se está cubriendo un poco Crónica Roja. Tiene una cosa terrible, que puede dar la percepción... Tú sales a la calle confiando de que no pasa nada, ¿no? Es un método a veces brutal de que uno se entera del lugar real en el que vive. Pero al final es un intento más de ingeniería social. Es tratar de construir una prensa a la medida de quien está en el poder, que no es nada más que una prensa domesticada que dice las cosas buenas y nunca dice las cosas malas. Y el ejemplo está en Cuba. Esa es la prensa oficial de Cuba, que ahora hasta los mismos funcionarios del gobierno están diciendo, bueno, pero digan un poquito más. Y a mí me resulta muy interesante que se está produciendo una convergencia entre Venezuela y Cuba. Cuba se está moviendo hacia el modelo venezolano de corrupción, de un poquito más de capitalismo controlado siempre del Estado, que fue el modelo de Venezuela, y Venezuela se está moviendo cada vez más hacia un modelo de Estado completamente amordazado, completamente controlado. Fíjate que es una convergencia que ha sido lenta, pero que está clara. La convergencia y el ejemplo de Cuba flotando sobre los venezolanos y sobre los periodistas y sobre los políticos. Y tú tuviste, pues, y aquí está en este libro, pues, la decencia, hay que decirlo así, de decir, bueno, no me pinten más porque esa frase del mar de felicidades de Chávez, yo voy a ir a ver allí y voy a andar La Habana sin tacones. Me parece que es importante eso, que la gente vaya a La Habana, se quite los tacones y te metes en el barrio, ¿no? Eso luego ha tenido tanto éxito en Venezuela, porque la gente es la realidad del país que le ofrecen como modelo, como antes a nosotros la Unión Soviética, que la han convertido incluso en una obra teatral. Y la gente un poco va a ver. Tenemos unas pequeñas imágenes tanto del libro como de la obra para compartirlas aquí con el público. Con tu risa y tus palabras, si escondes algo en tu magia, no es tan fácil descifrarla. La Habana sin tacones, un espectáculo trepidante, dramático, conmovedor, con música en vivo, temas originales y el testimonio de la autora en escena. De recorrer La Habana sin tacones. La Habana sin tacones, un espectáculo para reír, para llorar y para reflexionar. Qué bella te ves caminando por las calles con ¿Qué le cuentas tú a los venezolanos en este libro y en esa obra que ha tenido tanto éxito? ¿Qué es lo que descubriste tú en Cuba?
Descubrí que no es verdad que el cubano está contento con un proyecto político después de 53 años de promesas sin cumplir. Descubrí que una mujer de 30 años, viuda, no tiene ningún tipo de ayuda del gobierno que se le promete día y noche. Descubrí que no se puede vivir con lo que se estudia. Descubrí que el sueldo de cada mes no alcanza ni para pagar la alimentación de una sola persona. Y descubrí que eso no es lo que yo quiero para mi país. Descubrí con pruebas en la mano que no estamos equivocados quienes sabemos que Venezuela, que ha sido un país maravilloso donde la democracia ha sido líder en América Latina, tiene que cerrar este paréntesis ingrato donde se nos está poniendo como modelo una sociedad que está oprimida, unos seres humanos que están en la calle prácticamente, unas generaciones que se están criando en Cuba donde ya ni siquiera la salud, que era la panacea del sistema cubano, la educación, ya eso no es modelo para nadie. Descubrí a un muchacho de 23 años que me dijo, yo ya no quiero hacer nada, que parecía que tuviera 70 años, Juan Manuel, porque yo no puedo salir de aquí, mi padre se fue, me ha pedido, no me dejan salir, tengo una niña de 3 años, un joven de 23 años. Descubrí que eso no es lo que yo quiero para mi país. Y descubrí que prefiero callarme la boca antes de que me obliguen a hacer cosas que yo no voy a hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a los cubanos que descubran eso? A mí eso me sorprende, porque es una historia que está en el mismo medio de América Latina hace más de 55 años. Y es una historia que se ha dicho y se ha repetido y se ha repetido. Y es verdad que ha habido una propaganda tanto del gobierno como de aliados del gobierno fuera de Cuba para tratar de esconder la realidad cubana, pero a estas alturas es imposible esconder la realidad cubana. Fracaso absoluto de la revolución cubana está tan claro, tan visible, que ¿Y me por qué si resulta está tan claro inconcebible? y está tan visible, hay ahora mismo y mañana estarán 32, por lo menos hay que decir que ha sido totalmente coherente el presidente de Panamá, 32 presidentes de América Latina y el Caribe dando un espaldarazo a un dictador que ha sido genéticamente señalado solo de manera hereditaria como si fuera una monarquía. ¿Por qué? Porque América Latina todavía tiene muchísimo que madurar en términos políticos, muchísimo que madurar. Se habla mucho de Brasil, del futuro de Brasil, de que Brasil es ya una potencia. Brasil es un bebé grande, pero todavía en pañales. O muy grande que sea, siguen en pañales. Bueno, vamos a una breve pausa aquí en El Espejo. Regresamos enseguida con esta gran periodista y con Sebastián, que es fundador de ese movimiento que hoy, en el que hoy tenemos la esperanza de que nos lleve a algún sitio, ¿no? Espero que no se demore 20 años más. Ya volvemos. Muy bien, María Elena. Yo quiero volver sobre ese punto de los periodistas que, sin ánimo de criticar, ¿no? que siempre dicen, no me quedaba más remedio, ¿no? A ti te entregaron, como periodista de opinión a nivel nacional, reconocida en tu país, no hay una sola persona que no sepa quién eres, una lista, a estas personas no puedes entrevistarlas. ¿Qué hiciste? Bueno, la guardé y me senté a analizar qué podrían tener en común todos esos nombres que yo conocía perfectamente. Y lo que tenían en común eran personas de distinto ámbito, analistas políticos, profesores universitarios, militantes políticos, conductores de programas, editores, simplemente que no han comulgado con el proyecto político del gobierno, más nada. Eso es lo que tenían en común, Juan Manuel. Y nada, guardé la lista y pedí una reunión con la directiva del canal y les dije, bueno, esto, además de la prohibición de transmitir un canal de noticias que no pueda transmitir en vivo lo que esté ocurriendo en la calle, deja de ser un canal donde la inmediatez es la principal característica de la información. ¿Aceptaste? Bueno, acepté que... No acepté, fui a protestar eso y la respuesta que se me dio fue, esa lista no existe, no es verdad, si yo recibí tratamiento de enajenada mental. Lo que tú estás diciendo no es verdad, no existe y la transmisión se hará cuando se tenga que hacer. Es decir, es una cosa discrecional, no es una cosa de principio elemental del periodismo. Cuando tú tienes eso como interlocución, bueno, yo por lo menos dije, yo no puedo tener estas personas con estos criterios como interlocutor y me fui. O sea, ¿qué es lo que digo yo, no? Eso,
Es lo único digno que se podía hacer. Se los dije, esto es una empresa privada y ustedes la compraron con su dinero. Muy bien, hagan lo que quieran con su empresa. Mi empresa se llama María Elena Lavoe Periodista y yo hago con mi empresa lo que quiero. Y ustedes a mí no me obligan a decir o a hacer algo que yo considero que no es mi deber. Eso. No siempre es una buena justificación el no me quedaba más remedio. Tú naciste en libertad, es la única diferencia. Los periodistas cubanos venían. Vamos a otra pausa, ¿me lo permite? Y el tiempo es muy breve aquí en este programa.